desde la primera conferencia que nos abre Dinora, posteriormente de las conferencias de Richard y Patricia, hasta este momento hemos tenido un espacio de aprendizaje, de crecimiento, de transformación. Todos hemos aprendido tremendamente y hemos cambiado. Yo le dije a mis estudiantes que deben estar todavía presentes, que si aprovechaban estos 3 días, iban a tener un crecimiento extraordinario, no solamente en ciencia, en conocimiento, en humanismo, en lo que es ser mejores personas y mejores terapeutas. Y eso nos convoca a todos. Y tengo el honor de presentar para el cierre al maestro Eduardo Greco. Lo primero que quería contarles, y no les parecerá nada extraño, es que cuando Juan hablaba ahora de cómo tener más belleza, digamos, sistémicamente o tópicamente a través de una crema, no sé si ustedes saben cuál es el significado del nombre Eduardo. Pues lo busqué y Eduardo significa protector de riquezas, y eso pues es lo que precisamente hace Eduardo con nosotros y hace Eduardo con el conocimiento, y creo que todos coincidimos en esto, porque Eduardo no solamente convoca, no solamente enseña, sino que ninguno de nosotros puede tener una conferencia o una ponencia sin hacer alusión a los aprendizajes durante mucho tiempo de Eduardo Greco. Entonces, él es precisamente protector, es garante, es quien nos cuida y cuida el conocimiento, y además lo entrega de la manera más generosa que una persona puede entregar. Pero además dice que la palabra Eduardo, el nombre Eduardo, significa de gran atractivo físico y psicológico. Y ahí está entonces, y se explica perfectamente, porque todos adoramos a Eduardo Greco. Bien, Eduardo, desde Colombia voy a darte paso. La conferencia de Eduardo Greco se denomina la renuncia sexual que se vuelve síntoma en el cuerpo cuando el afecto se hace afección, el lenguaje simbólico del cuerpo. Eduardo Horacio Greco, Argentina, México, pero Eduardo es un ciudadano del mundo. Convoca a todos los que estamos aquí, a muchos otros, y lo seguirá haciendo durante mucho tiempo. Eduardo, gran admiración, gran respeto, gran cariño de todas las personas que te vamos a escuchar ahora y que hemos disfrutado de estos 3 días. Gracias a ti, Dinora, gracias a Conectar Saberes, y bueno, te doy la palabra con el entusiasmo más grande, porque para mí es el honor más grande también presentar a nuestro gran maestro de maestros, Eduardo Greco. Adelante, por favor, Eduardo. Decía que muchas gracias por tu presentación tan sentida. Quiero en esta charla comenzar desde el punto central de la cual deberíamos empezar la reflexión en torno de cómo los afectos se transforman en afecciones. Y esta frase es como de alguna manera una especie de teorema, una ley axiomática que está en las entrañas de la terapia floral. Es cierto que los síntomas son una voz del alma, pero los síntomas tienen entre el alma y el cuerpo un mediador, que son los afectos. Pero no cualquier afecto, sino son esos afectos que no expresamos, esos afectos que no sacamos a la luz, esos afectos que no compartimos. Y uno puede preguntarse cuál es la razón por la cual ciertos afectos no se manifiestan, por qué sofocamos ciertos afectos, por qué no manifestamos, no dejamos salir a la expresión aquellas cosas que sentimos. Antes de tratar de responder esta pregunta, necesitamos hacer un pequeño recorrido. Cuando estamos en el vientre de la madre, cuando estamos en el vientre de mamá,
no era que no tuviéramos necesidades, sino que las necesidades que teníamos se satisfacían de manera automática dentro del vientre materno. Por supuesto que hay toda una ecología prenatal y experimentamos muchas cosas, sentimos muchas cosas, no todo es paradisíaco en el vientre materno, pero lo que sí es cierto, que las necesidades que tenemos para poder vivir en el vientre materno no tienen demora en ser satisfechas. Pero cuando nacemos, cuando perdemos el cuerpo de mamá, cuando se corta el cordón umbilical y advenimos a esa experiencia constitutiva, dolorosa pero constitutiva, que es la pérdida del cuerpo de mamá, advenimos a una condición totalmente diferente. Tenemos necesidades y hay que esperar. Se produce un dolor, no sabemos lo que nos pasa y esa inmediatez de satisfacción que teníamos antes está perdida. Y el bebé, ante esa condición dolorosa de esa necesidad, responde con un patrón filogenéticamente aprendido que está grabado en el sistema nervioso en el córtex cingulado, que es ese grito primario, ese llanto, que primero es un grito desgarrador, que podríamos traducir de la siguiente manera: mamá, me duele, necesito ayuda. Y entonces, esa experiencia de necesidad que nos abre la dimensión del tiempo, porque la satisfacción no es inmediata, esa necesidad que produce un dolor, es satisfecha por el apoyo materno. La madre ejerce una función fundamental que tiene mucho que ver con lo que vamos a decir más adelante con respecto a la sexualidad, que es esta función de consuelo. La madre consuela, la madre satisface esa necesidad del bebé, calmando el dolor, dándole placer, consolando. Hay que tener presente que el consuelo es una función tardía, siempre llega tarde. Es decir, primero tenemos el dolor, el bebé tiene el dolor, después llega el consuelo materno. Y entre el dolor y el consuelo hay un espacio. El bebé no sabe que va a llegar el consuelo. Y a través de múltiples repeticiones a lo largo de los primeros tiempos de su vida, el bebé va aprendiendo que el consuelo llega. Y tal vez no llega de la manera plena como desearía, pero el consuelo llega. El bebé aprende a saber que el consuelo llega, que el dolor alcanza un punto en el cual es eliminado gracias a la acción materna. Y es importante entender que esta situación de dolor, este vacío que produce dolor, que es la necesidad, y que es consolado, provocando la satisfacción y permitiéndole advenir al bebé al placer, es una experiencia que al principio depende en absoluto de la madre o de la cuidadora básica de la vida, pero el bebé aprendiendo, además de saber que el consuelo va a llegar, aprende a imitar y a generarse ciertos actos de autoconsuelo. Todavía no llega el pecho, tengo hambre, me chupo el dedo. O me canto el gorjeo que imita el susurro materno, que es una forma muy importante de consolar. Es decir, el bebé en el acto de consuelo no solamente aprende a calmar el dolor y a confiar en la vida, que va a venir algo bueno que lo va a consolar, sino el bebé aprende a desarrollar un mecanismo personal, aprende autonomía, aprende a valerse por sí mismo, en el grado de ser bebé, pero que va a significar un paso importante en los cimientos de la autonomía, valerme por mí mismo. Y ese consuelo es un consuelo que proporciona básicamente la madre. Y ese vínculo seguro que es la madre que consuela es lo que evita que el dolor de esa adversidad que el bebé tiene
por esa necesidad, se transforma en trauma. Es decir, el dolor de la necesidad no inmediatamente se transforma en trauma, sino que se transforma en trauma bajo una condición fundamental, que es la ausencia de un vínculo seguro, la ausencia de una madre que consuela, de una madre empática, de una madre que le da confianza, una madre que está ahí para calmar el dolor y para dar placer, una madre que consuela. En términos florales, una madre que consuela se llama Staros Bettelgen. Si ustedes repasan la primera repertorización que Bach habla sobre los últimos 19 remedios, van a ver de qué manera diferente habla de Estrella de Belén de los otros 18 remedios en ese escrito breve pero importante de 1935. Cuando habla de Staros Bettelgen, a diferencia de lo que habla del resto de remedios que sirven para esto, que sirven para el otro, cuando habla de Staros Bettelgen dice la que consuela, la que consuela. La madre es el primer Staros Bettelgen de nuestra vida. Y ese consuelo, y permítame aquí introducir una enseñanza que hace años en un congreso presentó el doctor Luis Gabriel Piñeiros acerca de la música. Él dice algo que todos sabemos, pero lo pone sobre la mesa, de que la música tiene esas tres características: armonía, melodía y ritmo. Y a partir de esa mirada que el doctor Piñeiros traía en un congreso, empecé a imaginar y empecé a ver que también todas las flores tienen esas tres cualidades, pero que hay algunas flores que se recuestan más en la melodía, más en la armonía o más en el ritmo. En el caso de esta experiencia fundamental de consuelo, Staros Bettelgen es la que pone esa melodía, esa relación esencial, esa relación horizontal, esa relación que tiene que ver con el afecto. En cambio, Mariposa Lily es la flor que pone la estructura, que pone como el sostén. Y hay una flor de California que se llama Echinacea, que es la que pone el ritmo, la que pone esa memoria corporal que sostiene la acción afectiva y la acción cognitiva del consuelo materno. Igualmente que Echinacea, hay una flor de Hawái que se llama Noni, que cumple esa misma función. De tal manera que estas tres flores ponen melodía, armonía y ritmo en el consuelo. Y puede haber problemas de falta de melodía en la acción de consuelo, que va a llevar a los problemas de sintonía en nuestra vida, problemas que se van a transformar, por ejemplo, en patologías como alergias, que se van a transformar en patologías disociativas como la esquizofrenia, paranoia, histeria, es decir, todas las patologías cuyo centro es el temor a la aniquilación y que llevan al aislamiento, a la toma de distancia. Desde una simple contracción, cuando estoy contracturado, me aíslo, tomo distancia, hasta una alergia o una esquizofrenia. Y también puede ser que esa cuestión no sea un problema de melodía, sino un problema de armonía, que tiene que ver con las patologías bipolares, patologías endócrinas, bipolaridad, depresión, o un problema de ritmo que tiene que ver con la patología de la simbiosis. Es decir, este modelo lo podemos aplicar y entender que el consuelo puede fallar en distintas dimensiones y que según la dimensión que falle va a ser la huella que va a dejar disposicional a la generación de síntomas en el cuerpo o en el psiquismo. Ahora bien, el bebé, cuando grita y recibe la satisfacción a través del consuelo materno, transforma el grito en llamada. A partir de ese momento el bebé aprende a llorar, pero como un mensaje que transmite a la madre. Al principio es simplemente una descarga, luego se transforma en un mensaje: mamá, vení, necesito que me cambies, necesito compañía, que me levantes, que me alces, que me acaricies, que me des la teta. Necesitan un montón. Necesitan un montón de necesidades que necesitan ser satisfechas. Y el bebé aprende a que la madre se convierte en el primer opiáceo de nuestra vida, el primer analgésico en nuestra existencia. Calma el dolor.
Pero después se da cuenta que además la madre de calmar el dolor da placer, se convierte en la primera dopamina de nuestra existencia. Y el bebé, claro, es tan placentero que reclama, que pide, porque el placer se puede convertir progresivamente en una especie de adicción. Y así como la madre es el primer analgésico y la primera dopamina, la primera fuente de calmar el dolor y la primera fuente de provocar placer, el bebé busca a la madre porque le calma el dolor y porque le da placer. Llega un momento en el cual el bebé no solamente reclama a la madre a través de sus sistemas de comunicación, el llanto, la mirada, la extensión de los brazos, movimientos de la boca, etc. Un conjunto de repertorio de conductas que van a llegar después a la palabra, reclama el consuelo materno, la presencia materna, ya no para buscar calmar el dolor o dar placer, sino por la madre en sí misma. A partir más o menos de los 8 o 9 meses, comienza un desarrollo en la vida del bebé centrado en que el bebé se relaciona a la madre como un primitivo yo con un primitivo tú. Empieza a salir de la simbiosis inicial de los primeros tiempos de vida y puede establecer una relación en donde busca a la madre no porque la madre le da placer o porque la madre calma el dolor, sino por la madre en sí misma. Y eso tiene que ver con este fenómeno que se estudia tanto en psicología, en la teoría de los vínculos y en otros campos, con la angustia de separación, con la angustia Rechesnat, con la angustia de los 8, 9 meses. Ahora bien, esta función de consuelo, que es tan importante, es tan basal en nuestra vida, así como la columna vertebral, lo que nos sostiene y nos une, el consuelo es emocionalmente la conducta que nos sostiene y nos une. El fracaso en el consuelo materno es la causa primaria de la mayoría de los males que los seres humanos padecemos, pero también es la causa bien aspectada de la mayoría de los bienes que los seres humanos tenemos. Es importantísima la función de consuelo, esa función que después en la madurez se va a transformar en la capacidad de resignificar, de poder darle un sentido nuevo a las cosas para que las cosas dejen de doler, para que las cosas tengan otra perspectiva en nuestra vida. Y ese consuelo se desarrolla en 3 etapas. Primero es el consuelo que facilita el sobrevivir. El bebé no puede sobrevivir sin el consuelo materno. Pero una vez que tengo asegurado los nutrientes básicos de la vida, una vez que he aprendido que el consuelo siempre llega, que la teta siempre llega, que la caricia siempre llega, una vez que yo he aprendido como bebé todo eso, puedo pasar a esa segunda función del consuelo que tiene que ver con el vivir, que tiene que ver, por ejemplo, con el juego infantil, donde el bebé, el chico, a través del juego, encuentra consuelo a los sinsabores que el bebé tiene, porque el chico también tiene sinsabores, el chico tiene miedos, el chico se siente solo, se siente triste. Y finalmente hay una tercera etapa del consuelo que tiene que ver con la trascendencia, es decir, cuando el consuelo se convierte ya no solamente en algo que yo recibo, sino en algo que yo también doy. El consuelo como servicio, el consuelo como dador. Y yo creo que todos podemos, los que estamos en el campo terapéutico, podemos constatar el hecho, queridas amigas y amigos, que la mayoría de los pacientes viene a consulta, consciente o inconscientemente, aunque no lo sepa, viene a buscar consuelo. Viene a buscar esa mariposa lili que todo terapeuta le brinda, dándole un nuevo sentido a las cosas que le pasan, pero también esa presencia consoladora que muchas veces los pacientes nos dicen que sienten tomando las flores, estando en consulta. El terapeuta es aquel que cumple esa función que cumplía antes la madre, consolar. Consolar. Y la palabra consolar no es solamente consolar en este sentido que le estoy describiendo, sino también tiene que ver con dar suelo, dar piso, dar sostén y también consolar, es decir, poner luz en nuestra vida. Y esa luz
que para el bebé era la teta de mamá, para el bebé eran los brazos de mamá, la caricia de mamá, la palabra de mamá, el susurro de mamá, es para nosotros hoy día, en la madurez, en la adultez, significado, sentido, una nueva perspectiva, una apreciación distinta de las cosas. El consuelo nos permite sobrevivir, nos permite vivir y nos permite trascender, es decir, evolucionar. Ustedes preguntarán qué tiene que ver esto con el sexo y con la renuncia al sexo. Espero poder demostrarles a lo largo de la charla que tiene mucho que ver, porque la capacidad de goce sexual está directamente relacionada con la capacidad de buen consuelo que hemos recibido en la vida, porque la sexualidad, independientemente que es un sistema de comunicación, un sistema de placer, un sistema de descarga, cosa que vamos a explorar, la sexualidad es en la adultez, pero antes también es una forma de alcanzar consuelo. Es una forma de alcanzar consuelo. Por si no se acuerdan, traten de recordar alguna buena noche, una noche buena. No piensen en navidades que hayan tenido en la vida, sino en nochebuenas. Y al día siguiente, cómo se levantan, cómo se despiertan. Piensen de pronto cuando estaban tristes y de pronto recibieron un abrazo, una caricia, un beso de alguien que los ama, cómo recibieron consuelo. La sexualidad, aunque a veces lo tenemos olvidado, es una función que nos proporciona un consuelo significativo en nuestra vida. Nos recuerda aquella función que ahuyenta el dolor, que nos da placer, pero al mismo tiempo que nos da reconocimiento. Sentirnos entendidos, sentirnos tocados, sentirnos reconocidos, esas tres cualidades que mamá nos brindaba: sintonía, contacto, diferenciación en los primeros tiempos de nuestra vida. Yo les decía que la sexualidad, así como hablábamos del consuelo, sobrevivir, vivir y trascender, también la sexualidad podemos plantearla relacionada con estos tres estados del consuelo y hablar de descarga, placer y orgasmo. La sexualidad en el sentido más amplio, la sexualidad no solamente genital, pero para ejemplificar puede haber una actividad sexual que sea una descarga y simplemente sea eso, una descarga. Pero también la sexualidad, y eso tiene que ver con el sobrevivir, la descarga sexual también es un mecanismo de compensación de sobrevivencia. Pero también la sexualidad puede convertirse en un acto placentero, es decir, uno intenta a través de la actividad sexual obtener una cuota de placer, de reconocimiento, y eso tiene que ver con la vida. Pero ni placer ni descarga son suficientes para hacer una experiencia plena. La experiencia plena de la sexualidad se alcanza en el orgasmo, que tiene que ver con esa experiencia que a través del otro uno se encuentra uno mismo, esa fusión en ese nosotros placentero, dichoso, en el cual alcanzamos, y acá viene lo importante y viene la lectura floral. El orgasmo es ese puente, esa experiencia que comunica la personalidad con el alma. El orgasmo es, como lo decían muchos maestros desde la antigüedad clásica, una experiencia estática, una experiencia clematis, una experiencia de contacto de la personalidad con el alma. Y así como hay esa experiencia orgásmica, y los mismos patrones de la experiencia orgásmica son los mismos patrones de la experiencia mística, pero también de la experiencia maníaca, es decir, tenemos ahí esa experiencia espiritual, esa experiencia de conexión de la persona con el alma, pero también esa experiencia disfuncional, que es la manía, que es un éxtasis sin fe, Ahora bien, esa sexualidad, que es un modo de comunicación,
Puede ser que ese modo de comunicación sea, por ejemplo, como la comunicación Waterbury, en plena de erotismo. Esa comunicación en la cual la persona se sigue manteniendo en sí misma, compartiéndose con el otro, o esa comunicación histérica, seductora, como encontramos en Chicory. Dicho sea de paso, es importante cuando uno hace el recuento del recorrido de Bach, pensar en esa flor que Bach pone en 1930, está descrita en algunas consideraciones fundamentales sobre la enfermedad y su curación, el cotiledón, que después la saca, pero que es importante, esa flor es la flor que trabaja la conversión histérica, es decir, cuando la sexualidad reprimida, sofocada, se vuelve una conversión, un síntoma en el cuerpo no lesional, a diferencia de los síntomas psicosomáticos que sí producen un daño hístico, un daño lesional. En el caso de la histeria, lo que tenemos es una conversión, es decir, una alteración de la función sin que haya daño. Y esa flor, el cotiledón, que anda circulando por ahí, que es una buena flor, que Bach piensa que no tiene que ver con los 12 curadores, pero que como flor es una flor importante, es una magnífica flor para trabajar todos los problemas que tienen que ver con la sexualidad histérica. Pero sigamos con el tema de la comunicación, esa comunicación impositiva, impatient, ¿no? Es la sexualidad impositiva, o la sexualidad tormentosa del agrimony, o la sexualidad temerosa del mimulus, evitativa. Bueno, podríamos seguir hablando de esa dimensión, que no es lo fundamental de lo que quiero referirme, pero es importante entender que la sexualidad es un modo de comunicación, es el modo transgresivo de comunicación del cuerpo, así como el erotismo es el modo transgresivo de comunicación del alma. Es un lenguaje, la sexualidad, un lenguaje que cuando queda reducido a la sexualidad es el lenguaje transgresor del cuerpo, de la personalidad, pero cuando le ponemos alma en la sexualidad, cuando almatizamos la sexualidad, se convierte en el lenguaje transgresor del alma, es decir, ese lenguaje mediante el cual se genera un puente que permite a la personalidad abrirse, abrir las puertas a la luz del alma, frase de Bach. Y una forma de abrir las puertas a la luz del alma es justamente la sexualidad, de tal manera que el bloqueo en la sexualidad, más allá de transformarse en síntomas en el cuerpo, el bloqueo en la sexualidad representa un bloqueo, esa posibilidad de que el alma abre a través de nuestra personalidad. Y ese es el sentido último espiritual de la lectura bachiana que podríamos hacer de la anorgasmia. La anorgasmia es una manera de bloquear que el alma se exprese a través de nuestra personalidad, dicho de una manera que la persona abra sus puertas, baje sus resistencias y permite que el alma hable a través de esa experiencia erótica. Pero el tema de esta charla es la renuncia a la sexualidad. La renuncia no es lo mismo que la represión de la sexualidad, ni tampoco es lo mismo que la evitación de la sexualidad. La represión de la sexualidad es un proceso inconsciente mediante el cual la persona, por la razón emocionales que sea, por los conflictos emocionales que sea, por los traumas que tenga, lo que hace es desconectarse, es como dejar de sentir, bloquear. Y esa energía bloqueada, recuerden que lo decíamos al principio de la charla, el afecto que se vuelve aflexión, esa energía sexual puede inervarse y transformarme en un síntoma físico, lesional, puede transformarse en un síntoma conversivo o puede transformarse en un síntoma afectivo. Muchísimas angustias neuróticas son fruto de sexualidad reprimida. Muchísimos síntomas que tienen que ver con el síndrome de pánico o con crisis epilépticas tienen que ver con sexualidad reprimida. Pero no estamos acá centrándose en este punto de la represión de la sexualidad, sino de la renuncia a la sexualidad. Es decir, cuando alguien conscientemente
decide apartar de su vida la vida sexual, la práctica de la sexualidad. Y muchas veces, o en general, detrás de esta situación de renuncia a la sexualidad, hay un montón de motivos inconscientes para el paciente, inclusive de mandatos sistémicas para el paciente, o de situaciones de todo tipo. Esto es lo manifiesto, renuncio a la sexualidad. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es qué hay detrás. Miren, hace muchos años atrás, una paciente floral, 35 años o 34 años, que había tenido una experiencia sexual en su vida cuando tenía 18 años y nunca más había tenido ninguna otra experiencia sexual, entra en consulta y me dice: he decidido renunciar a la sexualidad. Y yo le pregunté: ¿a qué? Porque si no tenía sexualidad. Uno renuncia a algo que tiene, no a algo que no tiene. Voy a renunciar a mi Mercedes-Benz. No tengo Mercedes-Benz. Uno renuncia a lo que tiene. Por lo tanto, renunciar a la sexualidad supone que uno ejerce la sexualidad. Miren, a mí siempre me produce una situación de rareza y, por favor, esto no es ninguna crítica ni ningún cuestionamiento, simplemente le estoy hablando de lo que a mí me produce una situación de rareza cuando en algún lugar, inclusive en consulta, alguien me dice: yo soy alcohólico, hace 20 años que no tomo. Y yo me quedo como sorprendido, ¿no? Es decir, soy alcohólico, hace 20 años que no tomo, ¿no? Uno sana la adicción no dejando de tomar, sino pudiendo parar. Es decir, si yo me privo de, lo que quedo es congelado en aquello que define el diagnóstico que yo asumo. Soy alcohólico. Primero que no soy, porque el alcoholismo no define lo que yo soy. Pero la renuncia, en ese caso, está ante el hecho de que si vuelvo a probar una gota de alcohol, y a veces dicen: no me ponga brandy en el frasco de flores porque no quiero volver a caer en el alcoholismo, es el temor a que una pequeña cantidad de alcohol pueda hundirme en el marasmo de la adicción alcohólica. Entonces renuncio al estilo mimulus protectivamente para evitar un mal mayor. Y hago de la renuncia un hábito. Y me sostengo en ese hábito porque si cruzo la línea, siento que me puedo descontrolar. La experiencia Cherry Plum. Bueno, de esto quiero hablarles, y quiero hablarles de que detrás de la renuncia hay un temor a todo lo contrario. Detrás de la renuncia hay, en esas personas que renuncian a la sexualidad, hay un temor al desborde. Hace poco, en un post en el Face, yo contaba un aspecto del agrimony que no se tiene muy en cuenta, pero que es muy importante, que está en la textura de la enseñanza de Bhatt, pero que la clínica lo demuestra permanentemente. Que el agrimony sí es cierto que es aquella persona que se reviste de una máscara para buscar ser aceptado y ser amado, que el agrimony le cuesta conectarse con el dolor, con las pérdidas, con la tristeza, que el agrimony se tortura, pero que el agrimony también es aquel que es como si te dijera: yo voy a ser la persona que te va a hacer pecar todo lo que vos nunca pecaste. Es decir, el agrimony se ofrece también como ese seductor, como ese tentador, que de alguna manera lo que yo no puedo desbordarme, genero ofreciendo como tentación para que vos te desbordes. Es interesante esta dinámica vincular del agrimony, pero lo cierto está que detrás de la renuncia a la sexualidad lo que tenemos habitualmente es un temor al descontrol, un temor al desborde, un temor a que si me dejo llevar no voy a tener límites, si me dejo llevar no voy a poder
parar, no voy a poder parar. Y vivir ese desborde y todas estas repertorizaciones importantes en los pacientes con este cuadro, hay un temor a la aniquilación, un temor muy profundo, Rock Rose, a la aniquilación. Quiero que me sigan ahora en esto. ¿Qué tiene que ver esto que les estoy contando ahora, este cuadro de renuncia, con la corporalidad y con el consuelo que hablamos al principio de la charla? Ocurre que trabajando con pacientes, tanto hombres como mujeres, que habían hecho algún tipo de renuncia a la sexualidad y que detrás tenían ese universo que inclusive podríamos llamarlos en algunos casos perverso contenido, porque se trata de renuncia a la sexualidad, porque si me desmadro, no solamente me desmadro, sino que me desmadro por caminos que me avergüenzan, por caminos que los vivo como no lícitos, los vivo como perversos. Bueno, ocurre que en estos pacientes que renuncian a la sexualidad, la sintomatología clínica que aparece fundamentalmente en el cuerpo son trastornos en la piel, trastornos en lo respiratorio y trastornos en lo digestivo. Al principio de la vida, la respiración, la digestión y la piel, el sistema tegumentario, el sistema digestivo, el sistema respiratorio y el sistema tegumentario, constituyen los tres sistemas que nos permiten sobrevivir. La respiración, que tiene que ver con la libertad, la respiración que tiene que ver con el territorio, es lo único que en ese momento de la vida podemos hacer por nosotros mismos. Y tiene que ver, la digestión tiene que ver con el amor y las penas de amor. Dependemos de los cuidadores externos, dependemos de mamá para alimentarnos. Pero el bebé no solamente necesita una alimentación nutricionalmente adecuada, no necesita solamente ingerir alimentos, sino necesita ingerirlos bajo una condición decisiva e importante en su vida. Necesita que cuando la madre le da la teta, cuando la madre le da el pecho, se lo dé bajo una condición de sentirse dichosa, de sentirse contenta, de sentirse alegre. Y el bebé también necesita ser acariciado, y acá ocurre lo mismo. El bebé necesita ser acariciado bajo una condición fundamental, que las caricias que recibe sean proporcionadas bajo una condición de una madre que le otorga cariño, que le otorga dicha. El bebé no solamente cuando es alimentado, cuando es tocado o cuando respira, recibe esos nutrientes, sino que además lo que recibe es en su mundo interior, lo interpreta como ser aceptado y como ser amado. Ese bebé no es el aire que respira lo que lo nutre, es lo que el bebé hace con el aire, esa separación que hacen sus pulmones entre oxígeno y el resto de elementos, se queda con el oxígeno, se queda con los fotones. No es la comida lo que lo nutre, es lo que hace el sistema digestivo con la comida que transforma en nutrientes. No es el contacto, es lo que hace la piel con el contacto. El bebé aprende en esa experiencia a transformar y aprende que solamente apropiándome de lo que recibo es que me nutro. Solamente apropiándome de lo que recibo es lo que me nutro. Y en la renuncia a la sexualidad hay una incapacidad de recibir y una incapacidad de apropiarse de lo que recibo. Y es interesante que las huellas sintomáticas que aparecen en estos tres sistemas fundamentalmente nos hacen pensar que ese bebé, esa persona que ha hecho esta renuncia, fue un bebé que no recibió el consuelo suficiente y ha derivado en estos órganos que están vinculados en esa etapa de la vida fundamental del consuelo, ese conflicto que después se transforma más adelante en renuncia a la sexualidad. Esa persona que renuncia a la sexualidad y hace síntomas, porque si no hace síntomas es otro cantar, no tiene nada que ver en lo que estoy diciendo. Esa persona que renuncia a la sexualidad o hay una renuncia a la sexualidad y hace síntomas en estas esferas que estoy mencionando, podemos pensar que hubo un fracaso fundamental en el consuelo materno. Y para que una madre, pay attention, para que una madre sea una fuente de consuelo adecuada para el bebé, tiene que sentirse dichosa y feliz.
Y esa madre que se siente dichosa y feliz, se siente dichosa y feliz porque hay alguien que la ayuda a sentirse dichosa y feliz, que es su pareja. El bebé no necesita una madre sustitutiva en su papá, necesita un señor, que es la pareja de su mamá, que le haga todo lo feliz que pueda para que él recibiera así, por esa triangulación, esa felicidad materna de sentirse amada y sentirse aceptada y sentirse deseada. La madre que ejerce una función de consuelo eficaz es porque es una mujer que se siente profundamente deseada. Y toda esta cosmovisión que estoy planteando es una cosmovisión que nos permite entender varias cosas fundamentales. No podemos vivir sin sexualidad. La sexualidad forma parte de la vida. Se puede expresar de muchas maneras, no necesariamente tiene que ser ni genital, ni... La sexualidad adquiere muchas vías de expresión. Renunciar a la sexualidad es como cortar una parte de la vida muy importante, como privarse de una energía muy significativa. Esa energía la podemos canalizar de muchas maneras a la creatividad, a distintos caminos, pero bloquear, renunciar, impedir que se exprese, eso puede generar malestares en estas áreas que he mencionado. En segundo lugar, la renuncia a la sexualidad muchas veces es un mandato, una imposición Rockwater, que trata de reforzar el temor al descontrol, que trata de evitarnos un mal mayor. El cuerpo paga con rigidez la renuncia a la sexualidad. Muchas de las esclerosis que afectan estos primeros sistemas, respiratorio, digestivo y piel, tienen que ver con este patrón Rockwater que afecta a la sexualidad. Es un patrón basado en el me sacrifico, en el sacrificio Oak, el sacrificio Rockwater. Y de alguna manera, para tratar de ayudarnos a resolver esta situación en los pacientes que vienen con estos patrones y a lo mejor se sienten muy orgullosos de esa renuncia a la sexualidad y se sienten como que han hecho algo maravilloso y que yo lo he escuchado muchas veces en la clínica como renuncio a la sexualidad y entonces puedo dedicar toda esa energía, no sé, a tal cosa, a tal otra, a tal servicio, pero después empiezan a aparecer los síntomas. Entonces los síntomas desmienten la verdad de esa palabra. Uno tiene que creer lo que el paciente hace, no lo que el paciente dice. Si no hay síntomas, es otra historia. Pero decía que hay dos flores muy importantes, además de todas las que mencionamos, del agrimony, del oak, del rockwater, es decir, todo lo que hemos mencionado, hay dos flores que son muy importantes, tanto para el hombre como para la mujer, pero de maneras diferentes, que son dos flores de la canción de Eva y la danza de Adán. La flor de la canción de Eva es una flor que se llama sacerdotisa y hechicera. Ustedes saben que los griegos planteaban la sexualidad en tres niveles. El primer nivel está el nivel de Afrodita, es decir, la sexualidad como una experiencia corporal. Después está la sexualidad de Psique, es decir, Psique, la mujer de Eros, ¿no? La esposa de Eros. Y finalmente Medea, que representa el amor sabio, la sexualidad madura. Y fíjense ustedes lo interesante que Medea termina sus días, después de un doloroso recorrido con Aquiles, y la palabra Aquiles, el nombre Aquiles, olvídense de Brad Pitt, ¿no? En Troya, Aquiles significa el que sabe del dolor. Es interesante, ¿no? El amor sabio unido con el que sabe del dolor. Y esa flor, sacerdotisa y hechicera, es una flor para ayudar a que la mujer resignifique lo cual tiene que renunciar, sino es algo que tiene que incorporar en su vida productivamente. Muchas mujeres me han dicho en consulta que renuncian a la sexualidad porque pasaron experiencias sexuales inadecuadas o con varones insatisfactorias o malas o lo que sea, ¿no? Pero ahí lo que hay que preguntarse, y la flor apunta a eso,
Es decir, ¿a quién buscaste para vivir la sexualidad? Es decir, ¿a quién elegiste para tener esa experiencia? Porque Sacerdotisa Dichera, además de muchas otras cosas que trabaja en la vida, trabaja fundamentalmente en esa ayudar a la mujer a que aprenda a elegir mejor. Miren, todas nuestras elecciones de pareja, aún en el plano de la sexualidad, tienen que ver con el nivel de conciencia de cada uno. El tema no son elecciones equivocadas, son elecciones que gestionamos mal. Y bueno, es lícito que uno se equivoque, es lícito que uno meta la pata. El tema es cuando uno repite las metidas de pata, ¿qué es lo que no ve? El amor no es ciego, el amor nos abre los ojos, el vínculo ciego es otra cosa. Y Sacerdotisa Dichera ayuda a la mujer a saber elegir los compañeros con los cuales poder vivir una experiencia erótica, fundamental, disfrutativa y evolutiva. ¿Por qué? Porque la sexualidad también es una experiencia que nos puede ayudar a evolucionar. Y en los varones hay una flor que es místico y erótico, que tiene que ver con el arquetipo de Dionisios, que tiene que ver, es equivalente en el varón de esta función de Medea, de sacerdotisa y hechicera. Es decir, es una flor que ayuda al varón a abrirse, a encontrar en la sexualidad justamente eso, un nosotros, un encuentro, y poder buscar relaciones en las cuales la sexualidad no sea una descarga, no sea solamente una búsqueda de placer, sino sea una experiencia trascendente en la cual, a través de esa persona con la cual vive la experiencia sexual, aprenda a descubrirse a sí mismo. Miren, muchas veces ustedes habrán escuchado, el otro es un espejo que me devuelve lo que yo no veo de mí. En el mundo no hay, se utiliza mucho, y lo van a escuchar en muchas conferencias. Es cierto, pero lo que hay que decir es que vos vas a ser mi espejo en la medida que yo te esté mirando. Si yo miro para otro lado, si yo miro para allá, vos no vas a ser mi espejo, porque no te estoy mirando. Para que sea mi espejo tengo que mirarte. También se dice, el otro es un maestro en mi proceso de evolución. Yo lo digo, me lo habrán escuchado, y es cierto, el otro puede ser un maestro de mi proceso de evolución, pero siempre que yo me ponga en el papel de discípulo. Pero si yo no me pongo en el papel de discípulo, no voy a aprender. Pero también hay algo más importante, entender que es espejo, que es maestro, pero también el otro, con el cual vivo esa experiencia erótica, sexual, es alguien con la cual, y esto es un planteo bachiano fundamental, tengo dicha, tengo felicidad. Yo creo que nosotros estamos muy preocupados en el mundo que moderno y también en la temática espiritual, estamos muy preocupados por los logros, por los propósitos, por los haceres, por lo que conseguimos. Y no nos damos cuenta que esa enseñanza de Bach fundamental, que lo importante es ser. No estén buscando alturas, lo dicen en Marlon Books, no estén buscando alturas espirituales, buscando alturas espirituales se alejan de la evolución. Lo importante es ser. Ser fiel a ti mismo es ser fiel a ti mismo. Son dos cosas. Tenemos que ser, y para poder ser hay que ser fiel a ti mismo, pero no hay que estar buscando alturas espirituales, rendimientos, sino solo ser. Y justamente la sexualidad que facilita, que posibilitan las esencias florales, es justamente esa sexualidad en donde somos, Muchos pacientes vienen a consulta a buscar flores, a lo mejor les ha pasado, a mí me ha pasado, buscar flores para aumentar sus rendimientos, para tener una mejor sexualidad, para ser más seductora o seductor, para tener mejor erotismo, para tener más libertad en bajarse los calzones, en fin, múltiples motivos dichos de miles maneras. Pero lo importante es entender que la sexualidad es una experiencia que nos abre al ser. Y eso del planteo bachiano, aunque Bach jamás mencionó siquiera la palabra sexo. Entonces, cuando aparezcan en la clínica pacientes en donde hay una renuncia a la sexualidad de hecho o de dicho, y tenga síntomas en estas esferas de la respiración, la digestión y la piel,
recuerden esta enseñanza vinculada con el consuelo y esta enseñanza vinculada con ese temor a aniquilación, con ese temor a desbordarme, con ese temor a ir más allá de los límites y perderme en una experiencia de la cual siento que no puedo volver. Porque detrás de todo eso lo que hay es un temor a la locura, un temor a ese desborde, a perder los límites de la existencia. Ojalá tengan esto presente y tengan presente esa importancia de la estrella de Belén, esa importancia de Mariposa Lili, esa importancia de Chinasia, para reparar las experiencias traumáticas de consuelo. Y la vida nos ofrece formas de consuelo cuando hemos tenido heridas en el consuelo en la infancia. Los padres tal vez no nos dieron el consuelo que necesitamos, pero tenemos los hermanos, no solamente los hermanos biológicos, consanguíneos, sino los hermanos de cariño, esas personas que van apareciendo en nuestra vida. Y si los hermanos no alcanzaron, tenemos la pareja. Uno tiene que entender que las parejas que tenemos en la vida también son relaciones mediante las cuales resignificamos y sanamos las heridas del consuelo de nuestra existencia. Les mando un abrazo muy grande y también una forma de reparar los desconsuelos de nuestra vida es eso que Bach tanto practicaba, disfrutar la vida en todos los planos, disfrutar la vida no solamente en la sexualidad, vivir la vida y disfrutarla a cada paso. El impatient, de tanto querer tragarse la vida, termina no disfrutando nada. Cada curador tiene su dificultad en vivir la vida y cada uno de nosotros, según el curador que domina nuestra existencia, vamos a tener esa dificultad. Pero la vida nos da siempre la oportunidad a través de los otros de reparar esa dificultad que tenemos. Un abrazo muy fuerte y gracias por haberme escuchado. Llegamos al fin. Pues muchas gracias por tu hermosa, divina y realmente profunda plática que nos has dado sobre este tema. Yo hubiera querido que hubiera sido una plática motivadora para que todos ahora... Ahorita, bueno, motivadora siempre es. Ahora quisiéramos invitar a todos los ponentes que abran su cámara. Bien. Siempre en los eventos del Lago Floral, en este momento nos agarramos las manos todos los... No podemos acá, pero bueno, virtualmente. Y agradecerles a cada uno de ustedes estar aquí con nosotros y compartir este ideal que es el camino floral. El que 5 generaciones estén unidas para un bien común, el que todos los maestros que están caminando y que han logrado más cosas antes que nosotros en cada una de las generaciones, pasemos a los demás un granito, no tanto un grano de sal, un granito de nuestro propio oro personal. Estamos, vean, si quieren abrir todos, a todos sería un gusto que abrieran todos y que los que nos han escuchado sepan que lo hicimos con mucho amor, con mucho corazón, pero sobre todo por un solo camino que nos une. El camino de demostrar al mundo que la terapia floral es un camino, es una filosofía de vida y que es por lo cual estamos aquí todos unidos. ¿Verdad? Sí, yo tenía una preocupación muy... Tenía una preocupación muy, digamos, muy carnal, casi diría, muy intensa, que es el hecho de, cuando nosotros empezamos con Raúl, con Franco, con otras personas, empezamos la terapia floral, entre Bach y nosotros no había nadie, lo que había algunos preparadores, pero los terapeutas no existían, no tuvimos maestros, tuvimos que hacernos a nosotros mismos con lo bueno y con lo malo que eso significó. Y fuimos avanzando en el terreno, pero también es cierto
que además de ese abismo generacional, lo que veíamos es cómo esa falta de conexión de las distintas generaciones florales hacía que los conocimientos, las experiencias se perdieran, que no había una acumulación de experiencias y de transmisión de conocimientos. Y nos parecía también muy importante que un valor central para Bach, en la teoría floral, como es la fraternidad, es decir, que podemos estar juntos pensando diferentes, teniendo distintas experiencias, distintas miradas, es decir, inclusive miradas totalmente disímiles, sin embargo podemos estar juntos, podemos hablar en un espacio común, compartir nuestras experiencias, conectar las distintas perspectivas que tenemos, entrelazar generaciones y estar juntos, dando un testimonio real, concreto, de que esto es posible. Tal vez sea un sueño, pero cuando veo esta posibilidad de hacer esto que hacemos, digo, no solamente es un sueño, sino que también es una realidad. Y nosotros le agradecemos, hablo por mí ahora, pero sé que es el sentir de todo Lago Floral, les agradecemos profundamente que ustedes participen, se desvelen, se preparen, hagan cosas para aportar a este proyecto que es de todos, ¿no? Que es de todos, no es solamente de nosotros, sino que es de todos. Todos somos parte de este proceso. Cuando no nos vayamos de este plano, no nos vamos a llevar Lago Floral, pero la memoria del Lago Floral tal vez permanezca y lo que experimentamos también continúe. Así que muchas gracias. Bien, lo intentamos aunque sea por esta vía. ¿Les parece si todos juntos alzamos nuestras manos como si estuviéramos todos unidos? Y bueno, y con gratitud y amor, gracias a todos. Y bueno, vamos a acabar como la frase que siempre nos ha consolidado en este evento, que de aquí surgió hace un año y todos decíamos y quedó grabado y decimos, Lago Floral somos todos. Es decir, Lago Floral somos todos. Somos todos. Lago Floral somos todos. Bueno, como una orquesta que cada instrumento empezó a tiempos diferentes, pero todo. Muchas gracias. Un abrazo a todos cariñosos. Gracias. Gracias.